Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo el momento y el lugar y la hora en que nos escuchen, mis queridos webvidentes. 9:30 de la noche, bueno, 9:31 ya, de este 26 de noviembre de 2023. Jornada bastante atareada, fin de semana, cosas que preparar, idas aquí, idas allá. Finalmente, pues, uno también tiene que dedicarse un tanto cuanto a las actividades de carácter más amable y más familiar. Seguimos aquí transmitiendo algunas invitaciones a las personas que nos escuchen. Ya saben ustedes que el en vivo y el estar uno solo haciéndolo, de repente se hace medio acarreado, pero es divertido, sin ninguna duda. Eso nos encanta. Y pues conforme vamos avanzando, pues también va llegando la gente para escucharnos. Pues aquí andamos en estos primeros momentos, esperando que algunas personas más se conecten. Ya tenemos aquí a dos. Díganos, nada más díganos, porque ya ven que la semana pasada no estuvimos entre estos estantes. ¡Ah, miren! Entre los estantes, hasta mi amada de puerquito. Me la voy a poner acá atrás para acomodarme mejor de una vez. Ya que llegó por aquí, ¡ah, qué cómodo! Ya me acomodé mucho mejor. Por favor, mis queridos escuchas que están por ahí, díganme si se alcanza a escuchar bien el programa el día de hoy. Ya ven que la semana pasada hubo por ahí una fallita por un error de mi parte a la hora de estar transmitiendo. Mi queridísimo Osvaldo Acosta, qué gusto saludarte. Dime, por favor, si se alcanza a escuchar bien este programa, por favor, para poder comenzar a hacer lo que tenemos que hacer, que es transmitir, que es platicar, que es perfecto. Pues vamos a comenzar retomando algo de la semana pasada, siendo las 9 de la noche con 33 minutos, estando por el minuto 2:56 de transmisión para poder tomar nota de lo que voy a contar. Voy a comenzar con un poco de antecedente para poder platicar un poquito de lo que quiero charlar y de lo que quiero manejar el día de hoy en este primer momento. Ustedes saben que yo comencé con un programa por internet con el buen amigo Hassan Hernández ya hace cosa de 5 años. Más adelante, pues hubo el momento de cerrar esa página. Yo me quedé, pues, en expectativa de saber qué hacer. Fue precisamente Paola, mi esposa, a quien ustedes ya han escuchado aquí debatir en estos instantes también, quien me convenció de que podía yo lanzarme a la aventura de transmitir un programa pues, un día a la semana, buscar algún tema, y pues comencé con la labor de buscar nombres. De hecho, este programa se iba a llamar en algún momento, para hacerlo incluso podcast, La Taquería. Ya existen programas así. Un buen amigo me hizo por ahí una entrada, algunas las voy a poner para que vean lo que iba a hacer, pero al final del día opté por llamarlo Entre Estantes. Y se llamó así por varias razones. La primera y más obvia, pues el lugar en el que transmito, pues, es mi biblioteca. Y en esta biblioteca, pues, ¿qué hay? Estantes con libros. Y cada libro también es una aventura. Y estos libros nos han permitido hacer ejes de plática, ejes de discurso, ejes de conocimiento. De ahí que se haya llamado Entre Estantes y pues ya llevamos 2 años. Yo pensé que iba a durar unos cuantos meses y con el favor de ustedes que nos están escuchando, pues ya llevamos 2 años. Pues en todo esto, el día de hoy quiero hacer una recordación de una persona en particular. El día sábado de la semana pasada yo les platicaba que había recibido la noticia de que había fallecido la maestra María Concepción Atlaco Macedo, mamá de los licenciados, doctores, maestros José Antonio, Miguel Ángel y Alexandro Granados Atlaco, todos ellos importantes integrantes de la facultad universitaria, de la Facultad de Derecho, en la cual yo me formé en el sistema abierto a mucha honra, y ahí mis maestros fueron tanto el doctor Miguel Ángel como el maestro José Antonio, y años después, cuando yo comencé mi vida como pasante, Alexandro, hermano de ellos dos, fue el que me comenzó a llevar a los juzgados. Yo trabajaba en un despacho con el licenciado Juan Antonio Vargas, a quien desde aquí le mandamos un saludo si por ahí se encuentra la transmisión. Y en ese tiempo, Alexandro fue el que me comenzó a llevar a los juzgados, me comenzó a enseñar la bonita ciencia de pedir el expediente sin estar autorizado. No está usted, búsquele, me pusieron apenas. Bueno, préstemelo, me urge verlo. En fin, todos los que somos abogados hemos pasado por esas bonitas chocoaventuras. Pero tanto Miguel Ángel como José Antonio tenían la costumbre de llevar a su señora madre, la maestra Concepción Atlaco Macedo, a dar una plática al SUA a los alumnos en sus cursos. Yo jamás tuve la oportunidad de estar en esos cursos,
Nunca supe bien a bien por qué. Entre que te metías a clases o te ibas de parranda y etcétera, etcétera. No coincidí con ella. Sin embargo, cuando fui pasante, tuve la oportunidad de coincidir con ella porque ella y mi jefe, el licenciado Juan Antonio Vargas, llevaban asuntos en común, eran socios en asuntos en común. Y algún día me dijo el licenciado, Arturo, te me vas por favor al despacho de tal calle con la maestra Concepción Atlaco. Y, ¿perdón? Concepción Atlaco, le digo, ya es la mamá de los Granados, pues así les conocemos a los maestros, sí es ella. Ya, caray, ¿a poco? Sí, llevamos algunos asuntos, llévale estos documentos y ella los va a revisar, te va a mandar otros documentos, etcétera. Y así lo hice. Ahí comencé a tratar a una de las personas más cultas, más inteligentes y con una bonomía a flor de piel. Dicen que cada quien va a hablar de los caballitos a como le fue en la feria. Yo podré decir de la maestra Concepción Atlaco siempre lo mejor. Como persona, una finísima persona, una persona culta que además gustaba de la conversación y gustaba de compartir conocimientos. Y un día, en la charla precisamente del conocimiento y de los libros, salió a colación uno de los autores jurídicos más grandes que tenemos nosotros en la universidad, que es el doctor Ignacio Burgó Orihuela. Y pues salió el doctor Burgó su libro y de repente me dice, espérame un momento, Arturo. Y así como lo voy a hacer yo, porque aquí frente a mí saben ustedes que hay más estantes, de uno de sus estantes tomó este libro, este en particular. Ignacio Burgoa, Las garantías individuales, editorial Porrúa, México. Ya es una edición vieja, de hecho ella me lo dijo. Arturo, ¿te servirá? Digo, no, échelo, son las garantías, es la parte doctrinal, por supuesto que me va a servir. Esta edición ya es una edición vieja, es de 1953, esta edición en particular. Este libro es de 1953 y ella me lo regaló hace, pues ya bastantes años, casi 30 años que me lo regaló. Esta edición se terminó el 24 de marzo de 1954. Pero por supuesto le dije, pero no me lo va a dar usted así, me lo va a dar usted con sus palabras. Las que están aquí plasmadas de su puño y su letra, que aquí se las muestro. Y que a reserva de lo que se lea, las leo yo. Arturo, que este tesoro que te entrego te sirva para tu formación como persona y como estudioso del derecho. Con cariño, licenciada Concepción Atlaco. Este libro me ha acompañado en muchas de mis andanzas, en mis mudanzas. He ido con él, he venido con él. Ha estado conmigo cuando puse mi despacho. Estuvo conmigo cuando dejé el despacho y vine para acá. Ha estado aquí cuando he dado clases de derecho constitucional. Pero sobre todo ha sido una presencia de esas palabras. El conocimiento es un tesoro. Y la maestra Concepción se desprendió de ese tesoro y me lo obsequió para que me formara como ser humano. Y, perdón. Y eso es lo que a ella la va a hacer inmortal. Porque las personas trascienden en el plano físico, se van al plano espiritual. Pero mientras las tengamos aquí y las tengamos aquí, nunca se van a ir, van a ser eternas. En la religión ortodoxa que profeso, solemos decir en las ceremonias de despedida que su memoria sea eterna. No me cabe duda que la memoria de la maestra Concepción Atlaco lo va a hacer. Lo va a hacer por detalles como estos, porque no fui el único que tuvo un detalle de ella, que recibió un detalle de ella y sus palabras, que recibió sus consejos y recibió sus apapachos. Así que, mis queridos maestros, mi querido Alexandro, doctor Miguel Ángel, maestro José Antonio, no tuve la oportunidad de estar con ustedes en persona para darles un abrazo, pero desde aquí, desde el primer momento se los he mandado, se los he avisado, y lo único que puedo decirles es que tienen ustedes un gran orgullo, que es el orgullo de los padres que tuvieron, y que no se han ido y que van a estar ahí, y que simplemente es un pase de estafeta. Ahora les toca a ustedes ser la guía de sus propios hijos con las enseñanzas de sus padres. Y decir de sus alumnos, pues bueno, lo van a seguir siendo durante muchos años, vaya que sí, han sacado un semillero de abogados y semillero de maestros, ¿no? Entonces, un fuerte abrazo, doctor Miguel Ángel, un fuerte abrazo, maestro José Antonio, un fuerte abrazo, Alejandro, a ustedes y a toda su familia. Y no cabe duda que la memoria de la maestra Concepción Atlaco va a ser eterna. Así sea.
Y bueno, tenemos que seguir con nuestro programa. Y pues, después de este momento, no me gustaría pasar a noticias tan poco optimistas. Sin embargo, pues me veo obligado a pasar a ellas. La semana pasada hubo elecciones en Holanda. Bueno, en los Países Bajos. Ya no le gusta que se llame Holanda, se llaman los Países Bajos. Hubo elecciones. Y dentro de esas elecciones, pues resulta que el gran ganador de la jornada, les voy a dar el nombrecito, fue Geert Wilders. ¿Quién carambas es Geert Wilders? Pues hasta hace poco tiempo un diputado rejego de otro partido que creó su propio partido, pero pues resulta que ganó de una manera pues más que fuerte este señor, y es de la misma línea ideológica de Donald Trump, de Orbán en Hungría, de Bolsonaro en Brasil, por supuesto de Javier Milei en Argentina, de ultraderecha. El señor ha hablado en contra del Corán, en contra de los musulmanes, dicen que hay que cerrar las fronteras, que hay que hacer todo lo posible porque no se le dé más fuerte y más abertura a los migrantes. Y pues este señor y su partido ganaron las elecciones apenas esta semana. Entonces, pues es tremenda porque pues, no se esperaba. Él simplemente dijo que hay que hacer un referéndum, el famoso, él le llama Nexit, por Netherlands Exit. Netherlands en la lengua de ellos es Países Bajos. Pues que salgan de la Unión Europea, lo cual sería un golpe porque además Holanda es uno de los fundadores de la Unión Europea. Aunque era un poco más de ultra al momento de iniciar su carrera, para estas elecciones moderó el discurso, pero no ha cambiado en ese tema. Y bueno, pues finalmente, pues Wilders ganó con 37 escaños en un congreso de 150. No le da la victoria en sentido estricto, pero por ser el más votado y el tener más escaños, aún, o sea, tiene una quinta parte, pero por sí solo tiene más que los otros, pues va a tener que negociar la formación de un gobierno. Y para esto, pues puede ocurrir lo mismo que ocurrió con Milei en Argentina, que los grupos de derecha sean los que asuman el control en una alianza donde, por supuesto, este señor Wilders, pues asuma el poder como primer ministro y como consecuencia de esto, pues así. Si nos está escuchando por ahí la licenciada Lupita, ella me decía hace unos días que tuve la oportunidad de platicar un momento con ella, que si iba yo a platicar sobre Javier Milei, pues sí, tenía yo la intención de comenzar algo de Milei, pero pues resulta que nos encontramos con esto, de que de pronto parece ser que los grupos de ultraderecha o de derecha radical comienzan a retomar poder y a retomar influencia. Y por supuesto, pues esto no es algo que podamos así como decir que agradable o aplaudirlo, ¿no? Esto sin duda alguna, pues sí nos coloca en una serie. Pues ahí está, licenciada. Sí voy a hablar de Milei, se lo prometo que sí voy a hablar de Milei. Ahora sí me estoy escuchando mejor, estoy seguro que sí me estoy escuchando mejor. Espero que me haya escuchado desde el principio. Pero bueno, pues finalmente tenemos que prestar atención. Sin duda alguna en México esto está muy lejos de ocurrir, aun y cuando tenemos por ahí a Eduardo Verástegui con su intención de convertirse en candidato independiente a la presidencia. Al día de hoy no lleva ni el 0.6% de los votos de las firmas requeridas y tiene hasta el 30 de enero, si mal no recuerdo, para reunirlas, así que no va a llegar. Sin embargo, sí debemos tomar nota de todas estas circunstancias que están surgiendo y que se están dando, pues la polarización política al final del día da lugar al surgimiento de liderazgos de este talante que aprovechan precisamente, traigo todo chueco el cuello de la chamada, que al final del día aprovechan todo el talante de la división para tratar de buscar una opción de gobierno, ¿no? Y pues en algunos casos lo han logrado. Lo lograron en Estados Unidos y tal parece ser que lo pueden repetir en el año que entra porque no se ve para dónde los demócratas se organicen para ganar. Lo lograron en Brasil con Bolsonaro, lo lograron ahora en Argentina con Milei, lo han logrado o están cerca de lograrlo en los Países Bajos. En España hay un partido que estuvo a punto de formar gobierno, que es Vox, el partido de ultraderecha. Orbán en Hungría, pues es un gobierno populista de derechas, y así nos vamos, de repente parece ser que eso de que el péndulo oscila de un lado a otro, pues en este caso creo que el péndulo se ha vuelto loco,
porque en otros países el giro ha sido a la izquierda. En el caso de Ecuador, es precisamente esta semana, ahorita les voy a decir el nombre del nuevo presidente, Daniel Noboa acaba de asumir el día jueves asumió el poder el 23 de noviembre, y bueno, pues él es, ¿cómo se llama? Él es el nuevo presidente, está muy joven, nació el 30 de noviembre de 1987, o sea que tiene apenas 36 años, y pues finalmente él es hijo de Álvaro Noboa, quien también fue presidente de Ecuador en algún tiempo. Entonces, pues en ese momento él llegó al poder en unas elecciones bastante complicadas en Ecuador, donde hubo hasta el asesinato de un candidato presidencial. Entonces, pues ahorita pues está tratando de convertirse en una opción política, ¿no? Y vamos a ver qué sucede, pues su gobierno va a ser de cosa más de año y medio, pero él no se consideraría de izquierda, se le consideraría como de un centro derecho. Tenemos, por supuesto, a Nayib Bukele en El Salvador, que también tiene mucho como de dónde buscarle, que pueda ser muy de derecha, o por lo menos muy populista. En Guatemala tenemos a Jan Matei, que todavía está gobernando hasta en tanto llegue el nuevo presidente a gobernar, a que no quieren dejar que llegue porque el señor representa una opción de izquierda. Entonces el péndulo a todo esto parece ser que no está oscilando de una manera, ¿cómo le podríamos llamar? Ordenada, sino que se ha vuelto loco. O sea, el péndulo ya de plano ya no es un péndulo que está de un lado, sino que da círculos, sube, baja, en fin, eso es tremendo. Y pues vamos a hablar, por supuesto, de lo que está pasando en Argentina. En este caso tenemos Juan Luis González. Juan Luis González publica este libro, El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su erupción en la política argentina. Me habría gustado platicárselos, pero honestamente, en estas semanas que les he hablado de libros, pues han sido libros que han salido del bolsillo, digo, muy buenos todos ellos, pero pues no puede estar uno comprando libros nada más, ¿verdad? Tiene uno la condenada costumbre de comer 3 veces al día, entonces gastarte todo en libros como que no es precisamente lo más alimenticio para el cuerpo, para el alma sí, pero para el cuerpo no. Y de ahí precisamente, nuevamente, que tengo que ver el proyecto para el próximo año y estoy trabajando en ello para irle dando forma, de que entre estantes deje de transmitirse en StreamYard y comience a transmitirse en su propia página de internet, donde también haya la oportunidad de que ustedes, si les nace, aporten algún apoyo, precisamente para cositas como estas, comprar los libros que les voy a comentar, que vamos a platicar como Erge Narrativo, el internet mismo y un montoncito de etcéteras, y que quede claro que son por supuesto donativos, no me vaya a pasar como un mecenas que me estuvo donando y al final me salió con que no eran donaciones, sino que eran préstamos, me hizo la cuenta de León y me dijo, y ahora me lo pagas, ¿no? Ya se lo pagué, dicho sea de paso. Entonces, que quede claro que son donativos y que esto servirá, entre otras cosas, para poder comprar libros de los cuales vamos a platicar aquí. Pero vamos a platicar un poco del libro del loco entre lo que hemos logrado ver y pues lo que estamos viendo ahorita en Argentina. ¿Qué está pasando con Javier Milei? Javier Milei irrumpe hace 2 años en la política, primero a partir de un programa de televisión en el cual él pasaba a tijera todas las políticas económicas de su país. Evidentemente él señalaba que la política económica era completamente absurda y él comenzó a sacar por lo menos tres grandes ideas. La primera, no sé si les vaya a sonar conocida, la lucha contra la casta. ¿Y quién era la casta? La casta era toda la clase política argentina, pero sobre todo, obviamente, esa clase política que estaba en contra del mismo Milei. Era lo que en algunas latitudes les han llamado la mafia del poder. Entonces, pues en este caso, la casta era aquel grupo al que había que combatir. El segundo punto, él decía que iba a desaparecer muchísimos ministerios y el Banco Central. ¿Qué significa esto en buen español? Que si teníamos 15 secretarías de Estado, las íbamos a reducir a 4 o 5. Que algunas de ellas iban a ser supersecretarías que iban a tener varias funciones, otras iban a mantenerse en su lugar y que el Banco Central desaparecía. ¿Y qué pasa con el Banco Central? Hay varios países, y esto es muy importante señalarlo, que no tienen Banco Central. O sea, esos países tienen
Por ejemplo, Ecuador no tiene banco central, Liechtenstein no tiene banco central, y esto pues significa que no están sujetos a un control de tipo de cambio de una manera tan rígida como otros países que sí tienen banco central. ¿Qué hace un banco central además de esto? Administrar las reservas económicas. Ese dinero que según va juntándose en un marranito para cualquier emergencia. Eso lo puede hacer la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, no habría tanto problema. Y una de las políticas primordiales en un banco central es la emisión de papel moneda, que es precisamente el punto donde Javier Milei centró muchos de sus ataques hacia los gobiernos anteriores. ¿Qué decía él? Como el Banco Central argentino estaba bajo el control del gobierno argentino, y eso es muy importante platicarlo, y ahorita lo vamos a comparar con el caso mexicano. En el caso mexicano, el Banco Central no está sujeto al gobierno, es un órgano autónomo, algo que le ha de dar retortijones a cierto individuo que odia a los organismos autónomos. Sin embargo, ¿cuál es la ventaja de que el Banco Central sea un organismo autónomo y cuál es la desventaja de que el Banco Central esté bajo el control del gobierno? Básicamente la emisión de dinero. En todo el país existe una cantidad, todo país existe una cantidad de dinero circulando, llámense libras, llámense dólares, llámense yenes, llámense yuanes, llámense pesos, llámense euros, llámense como usted guste llamar a su moneda. El Banco Central dice, tenemos para poder sostener en circulación 1,000 millones de pesos. Vamos a hablar de una cifra así, 1,000 millones de pesos. Esos 1,000 millones de pesos, en teoría, pues todos tenemos una parte de esos millones. Si yo saco ahorita, por ejemplo, en este momento, de esos 1,000 millones de pesos hipotéticos, yo puedo tener ahorita aquí a la mano un billete de 50. De esos 1,000 millones, yo tengo en este momento en la mano 50 pesos. ¿No? Otra persona puede tener uno de 100, y así, hasta que todo el mundo. Los bancos tienen otra cantidad, las empresas otra cantidad. Total, tenemos 1,000 millones de pesos circulando. Pero de pronto, pues resulta que tenemos crisis económica, no nos alcanza, y hay dos maneras de solventar las crisis. Bueno, tres. Una es apretándonos el cinturón. ¿Sabes qué? Si tenemos pensado gastarnos 10 pesos en esferas de Navidad, pues no compramos esferas, nos acomodamos con las que tenemos. Ya, nos ahorramos 10 pesos. Pues teníamos pensado comprar un nuevo nacimiento porque tenemos ya está todo desposillado. Vamos a poner, ya todo mucho navideño, así que podemos usar esa metáfora. Mira, vamos a aguantarlo otro añito más porque no nos va a dar para comprar otro nacimiento. Está bien. Queríamos hacer un pavo, mira, vamos a comprar pollos rostizados ahí en la rosticería y con eso nos la arreglamos. Esa es la primera opción, te aprietas el cinturón, haces recortes, manejas mejor tu dinero. La segunda opción es pedir prestado. Oye, pues vámonos con el fulanito de tal que es el agiotista del barrio, que nos preste una feria, con eso hacemos una cena navideña en toda la pompa y circunstancia, pues después vemos qué demonios hacemos para pagarle, ¿no? Claro, nos va a pedir las escrituras de la casa para prestarnos, pero pues las escrituras son un papel, ¿no? O nos vas a firmar un pagaré, como normalmente se hace cuando los países van al Banco Monetario, al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, piden prestado y firman pagarés de ese estilo, ¿no? Bueno. Y la tercera opción es fabricar dinero. Teníamos 1,000 millones de pesos circulando, pues échate otros 1,000 más, hombre. El problema es que estos 1,000 más no están respaldados con bienes. O sea, a lo mejor yo ahorita puedo decir, bueno, toco madera, vendo mis libros y de estos libros, pues sale lo que debo, ¿no? Y vámonos. El problema es que yo calculo que si yo debo 50,000 pesos, pues vendiendo todos mis libros, a lo mejor gano 52,000. Pago los 50,000 y me quedan 2,000 pesos y a ver qué demonios hago con ellos. No, el problema es que yo pido prestados 200,000 pesos o fabrico dinero artificial por 200,000 pesos, no tengo con qué sostener 200,000 pesos. Esa es la opción que durante muchos años ha hecho Argentina, fabricar dinero. En México, nuestro Banco Central no ha fabricado más dinero, ha aumentado las tasas de interés para ser más atractivo invertir en México para los que invierten en fondos, y eso permite generar mayor riqueza y circulación. Y el gobierno no se ha amarrado el cinturón, todo lo contrario, traemos un déficit gigantesco ahorita y ha pedido prestado en el extranjero a pesar de lo que sostenga lo contrario, y ahí están las páginas de Hacienda para demostrarlo, no lo decimos nada más por decirlo. Pero bueno, Argentina se puso a hacer dinerito, porque ya no había quien le prestara, porque no podía administrar menor el dinero, pues se puso a fabricar dinerito. Dijo Javier Milei, voy a desaparecer el Banco Central y voy a dolarizar la economía. Ese sería su tercer punto. Al dolarizar la economía, pues finalmente fue fenomenal porque muchos votantes que fueron a votarlo con V
dijeron, bueno, es que yo estoy ganando 100,000 pesos, a partir de que él llegue voy a ganar $100,000. No va por ahí. Mágicamente no voy a transformar los pesos argentinos en dólares. Vamos a tener que fijar un tipo de peso y decir, bueno, si tú ganabas $100,000, vas a ganar ahora 100,000 pesos. De 100,000 pesos ahora vas a ganar 1,500, $3,000 al mes, porque sería el tipo de cambio. Y nuestros precios se van a empezar a ajustar. ¿Ya se hace esto? Sí, ya se hace esto. Eso no es nada que no se haya hecho nunca. No hay banco central en Liechtenstein, no hay banco central en Mónaco, no hay banco central en Ecuador. La economía de Ecuador, la economía de El Salvador son economías en dólares. Todo se compra al tipo de cambio del dólar, todo vale en dólares. Entonces, obviamente el trancazo económico inflacionario es fuerte. ¿Hasta qué punto se puede llegar a acomodar? Híjole, pues quién sabe, pero los argentinos decidieron votar por este señor bajo esta lógica. ¿Cuál es el pero de todo este pequeño problema? Que para hacer todo lo que él está proponiéndose, se necesita el apoyo de los diputados y los senadores, porque Argentina es un país presidencialista, con una división de poderes con 2 cámaras. El gran problema es que Milei no tiene ni el 10% de la Cámara de Diputados ni el 15% de la de senadores. O sea, no llegan a esos porcentajes. Si fueran 100 senadores, tendría solamente 15. Si fueran 100 diputados, tendría solamente 10. Traducción, necesita comenzar a hacer alianzas. Y con los únicos que puede hacer alianzas es con los de derechas, del expresidente Macri. ¿Y qué creen? Que Macri lo apoyó. De hecho, después de las elecciones, cuando él pasa a la segunda ronda contra Massa, Patricia Bullrich, la secretaria de Seguridad Pública en el antiguo gobierno de Macri, acepta negociar con Milei y darle todo su apoyo. Bullrich y Macri apoyan a Milei, rompen la alianza de partidos de derechas que tenían, gana Milei con ese apoyo, porque si hubo una transferencia de votos en este caso. De hecho, pusieron unos 11 puntos de diferencia que le sacó Milei a Massa, pero pues obviamente ahora Macri ya le está empezando a cobrar el favor. Y en este momento, faltando 14 días para el cambio de poder en Argentina, pues ya empezó con la pachanga de a quién vamos a poner de ministro de Seguridad, de ministro de Defensa Nacional, de ministro de Relaciones Exteriores, fue y vino. Porque además, en ese grupo variopinto de Milei, su vicepresidenta es hija y es nieta de antiguos golpistas, de la gente de Videla, que fueron los que llegaron al poder con el golpe de Estado, que quitó a la entonces presidenta, y pues en este caso, pues ella dice que, si bien es cierto, hubo persecución de izquierdistas, lo menos cierto es que los guerrilleros de izquierda también mataron militares. Es decir, no fue una represión organizada, fue una lucha de defensa contra grupos comunistas que querían destruir al país. Viejo discurso de la derecha. Y hay muchos símbolos y muchas ideas que ella quiere empezar a quitar. Por ejemplo, la Escuela Superior de Mecánica de Marina, que era uno de los centros de tortura más importantes en Argentina, ella está proponiendo y se convirtió en un museo de memoria que a la UNESCO ha reconocido en su catálogo de museos de memoria, pues lo quiere desaparecer y convertir esa escuela en lo que era una escuela de marina, pero quitándole precisamente toda esa lógica de que es que las escuelas son para enseñar, no para hacer museos, ¿no? Ese es el argumento que ella da. Entonces, en este momento se viene una lucha muy importante entre los grupos políticos, pues para empezar a reorganizarse. Entonces, pues, lo único cierto que tenemos es que Macri no invitó a su toma de posesión ni a Andrés Manuel López Obrador, ni a Lula da Silva, ni a Pedro Sánchez de España, y sí, en cambio, bueno, invitó a Biden, pero Biden dijo que él no podía ir por cuestiones de agenda, pero a quienes sí invitó a la toma de posesión y ya confirmaron su asistencia es el presidente de Vox en España, Donald Trump, Jair Bolsonaro y Eduardo Verástegui de México. Hombre, vamos a estar bien representados en la toma de posesión. Entonces, pues vienen días bastante movidos para la Argentina. Eso es por lo que nos corresponde a Argentina. Espero que haya podido quedar un poco explicado el panorama, maestra Lupita. Dígamelo usted, porque si no, me regreso. Y si ya quedó así, pues dígame usted que ya nihil obstant imprimatur, para darle vuelta a esta página e irnos a otro estante en estos minutitos que nos quedan para platicar, porque además quiero platicar de un personaje que curiosamente ha llegado a mis estantes en estas semanas y no me acordaba yo de él.
Asumimos que no, ya no hay nada que declarar, va que va. No conocía este. Bueno, quiero confiar que eso fue totalmente uso y gala de ay, se me acaba de ir la palabra. Ay, ay. Bueno, que fue un comentario más que irónico, por supuesto, mi queridísimo maestro Miguel Ángel López Vargas, que nos debe usted varias pláticas, pero pues su apretada agenda y sus varios compromisos. Bueno, pero voy a empezar a platicar de un personaje que estoy seguro que le va a dar un retortijón, pero tenemos que platicar de él. Fíjense ustedes que en esta semana me llegó a los estantes un personaje del que casi no hablamos y que cuando hablamos totalmente descalificándolo y diciéndole, bueno, lo menos que se le ha dicho en la historia es el Chacal. Y no es precisamente el que salía con don Francisco tocando la trompeta cuando alguien cantaba mal. Yo creo que el doctor López Vargas ya sabe a quién me refiero cuando dije el calificativo del Chacal. En la historia mexicana, en la historia patria, tenemos muy clara la división de héroes y villanos. Cuando digo clara, también es un comentario un tanto cuanto irónico, de la misma línea del doctor López Vargas, porque obviamente los buenos y los malos son los que nos han dicho que son los buenos y los malos. La semana pasada que hablábamos de los libros de discurso, finalmente la historia es un discurso, y es un discurso que se constituye desde una óptica para validar actos de gobierno posteriores al amparo de esto. Y así, por ejemplo, decimos que Emiliano Zapata, tápese los oídos, doctor López Vargas, que Emiliano Zapata es el máximo prócer del agrarismo mexicano, porque así combina el discurso oficial, cuando en el camino tenemos a un Salvador Alvarado, que fue el primer repartidor agrario en México, y tenemos un plan agrario de Francisco Villa. Pero como Salvador Alvarado quedó afuera y Pancho Villa es el tío borracho que nadie quiere invitar a la fiesta, pues tenemos que buscar una figura más presentable. Y no hay nada más presentable que Emiliano Zapata. Sin duda el plan de Ayala es un plan que hay que analizar y hay que estudiar, pero yo seguiré sosteniendo, a pesar de lo que me diga el doctor López Vargas, que la revolución, ahora sí que no es nombre de grupo musical, pero la revolución de Emiliano Zapata fue una revolución totalmente localista. Él usó un plan con palabras nacionales, no porque le interesara expandir su proyecto, sino porque le interesaba que sus campesinos en Morelos, uno, recuperaran sus tierras y dos, fueran indemnizados por todo lo que se les había quitado. Ya en el camino, si se podía mejorar a otros, adelante. Tan es así, de efectos prácticos, después del pacto de Xochimilco firmado entre Pancho Villa y Emiliano Zapata, no pasó nada. Ni Zapata mandó tropas, ni Villa mandó armas. Y ahí, en esa cuestión totalmente táctica, se pierde gran parte de la revolución. Yo reitero, no es que sea malo, finalmente, la historia no es que sea mala, la historia es de momentos, la historia son los personajes actuando en su momento histórico. Y precisamente en ese actuando en su momento histórico me salió un texto que cuando lo vi, yo dije, ah, caray, y ah, caray. Y reitero, no lo he podido comprar porque pues no hay mucho para la patria, a lo mejor con el aguinaldo, si es que llega. Si no, se acepta como regalo de Navidad el depósito para comprar, nada más vale 500 pesos el librito. No se espante, doctor. El indio victoriano. Victoriano Huerta es el villano por antonomasia en México. Por encima de Hernán Cortés, por encima de Maximiliano de Habsburgo, por encima de todos los conservadores, por encima de Pascual Orozco, por encima de quien se les antoje, por encima de Picaluga, por encima de, ay, el general que le dio mate a don Emiliano, ayúdeme usted, por favor, mi queridísimo doctor López Vargas, tantos nombres, se me confunde alguno y se me olvida algún otro. Por encima de, no, Santana es otro, no, Guajardo, por encima del mismo Guajardo en Chinameca, en fin, por encima de todos ellos, así que como dijera el personaje de una película, niéguemelo, que el villano por antonomasia se llama Victoriano Huerta. Victoriano Huerta el Chacal, Victoriano Huerta el que traicionó a Madero. Oye, y de repente después me encuentro con este librito, lo compré corriendo. Hace unos años la jornada con Grijalvo sacaron nuestra colección Charlas de Café.
Charlas de café es un ejercicio histórico que hacen los autores, supuestamente charlando con un personaje de la historia. Y se sacaron charlas de café con Ricardo Flores Magón, con José María Morelos. Para mí uno de los mejores es el que hace Alejandro Rosas, platicando con el general Felipe Ángeles, de quien, por cierto, honor a quien honor merece. El Senado de la República esta semana develó en el muro de honor la leyenda Felipe Ángeles, general y estratega revolucionario. Estuvieron ahí sus nietos, no pude tomar una foto con ellos, cómo me dolió, pero sin duda alguna, si hay un personaje histórico y del que tendremos que platicar con calma también, es el general Felipe Ángeles. Más allá de que me lo agarraron para hacer política y discurso, que le pusieron el nombre a la central avionera de acá de Ojo de Agua y de lo que era la base aérea de Santa Lucía, es un personaje y es un patriota. Pero en este texto con Victoriano Huerta, conforme lo voy leyendo, híjole, hay una cosa que es muy interesante. Todo mundo le ha llamado a Francisco I. Madero el apóstol de la democracia, el presidente mártir. Pero tal parece ser que este presidente mártir trabajó su martirio de manera meticulosa. Vámonos por partes. Él hace un plan para derrocar al dictador Porfirio Díaz bajo la lógica de que todo el problema de este país era que se fuera Porfirio Díaz y mágicamente todo se iba a resolver. No ocurre así. ¿Por qué? Porque hay varios intereses generados. Hay varios grupos que quieren lo suyo. Cuando triunfa la revolución, en este caso en Ciudad Juárez, o en la toma de Ciudad Juárez, que además es en contra de la voluntad de Francisco I. Madero, Pancho Villa y Pascual Orozco toman a la brava Ciudad Juárez. Él no quería. Y desde ahí es que comienzan a hacer las cosas tan fuertes. De hecho, cuando mandan a los propios de Díaz a pactar en Ciudad Juárez, Francisco I. Madero acepta dos cosas totalmente absurdas. Una, dejar como presidente al secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, conforme el orden constitucional de sucesión que estaba establecido, porque renunciaron el presidente y el vicepresidente. Y dos, mantener la estructura del Ejército Federal. Y ahí es donde Venustiano Carranza hace una frase que es histórica: revolución que pacta, pierde. Y así ocurrió. ¿Por qué? Porque comenzaron a licenciar a las tropas revolucionarias que podrían haber sostenido el gobierno. Y en cambio, dejaron al Ejército Federal. A los meses, aún antes de que tomara el poder Francisco I. Madero, ya las divisiones eran muy fuertes. Ahí está el célebre episodio donde Madero invita a comer a su casa a Emiliano Zapata, le ofrece una hacienda y por supuesto pues Emiliano Zapata se ofende y le dice: señor presidente, señor Madero, si aprovechando en este momento que yo estoy armado y usted no está, le robara el reloj que usted trajera, que traía usted ahí, y pasado el tiempo nos encontráramos en igualdad de fuerzas, ¿no me pediría usted que le devolviera ese reloj que yo le robé? Y le contestó Madero: no, y le pediría una indemnización. Dice: pues es exactamente lo que mis campesinos y yo estamos pidiendo en Morelos, que nos regresen las tierras que nos robaron y una indemnización. Madero no entendió la necesidad de los campesinos, y en este caso de los campesinos morelenses en particular. No comprendió, y eso rompió las relaciones. Pero además, Ambrosio Figueroa primero y Victoriano Huerta después en Morelos hicieron estropicio y medio, y eso terminó de romper las relaciones entre Zapata y Madero. De hecho, apenas ayer terminé de leer, se los voy a mostrar, aquí lo tenemos, lo bueno que lo tenemos, y ustedes me están escuchando, porque ya ven que tengo un chorro de voz. Por aquí debería estar este librito. Ah, caray, ya me lo volaron. Ahorita se los encuentro, ya saben ustedes que acá está. Terminé de leer este librito, El Plan de Ayala. Es un pequeño texto que se hace en honor del centenario del asesinato de Zapata. Es un pequeño estudio y una reproducción facsimilar. El plan como estaba escrito y su transcripción para que lo entendiéramos, y algunos puntos adicionales. Y bueno, pues finalmente se hace un análisis. En este caso, el Plan de Ayala se da a conocer, aquí está la fecha, el 28 de noviembre de 1911,
O sea que apenas en un par de días, el 28 de noviembre de 2023, serán 112 años que se dio a conocer el Plan de Ayala. Pero antes de esto, incluso, en el norte se levanta en armas Pascual Orozco. Y en ese momento mandan a la División del Norte a repeler esa agresión. Y esa agresión es el que no tenga miedo que pase a firmar. Exactamente. Exactamente. Pero mandaron a combatir a Pascual Orozco, a este señor, al mando de la División del Norte. Y triunfó. Y en el camino quiso fusilar a Pancho Villa por el robo de una yegua. Entonces, pues sí está tremendo. En este caso, ¿de cuál, mi queridísimo Dexter? Quiero leer un fragmento de este libro de la charla de café con Victoriano Huerta porque está tremendo. Dice, brindamos como buenos compañeros de viaje por la historia y seguimos hacia donde nos lleva el camino. De pronto, el hombre, aquí estamos, todo esto es Victoriano Huerta, el hombre se detiene mirando con asombro el letrero de la esquina. Dice, Avenida Madero, se refiere a, exclama boquiabierto. ¿Cómo podría hurtarme ese tamaño adjetivo de esta frase? Es una delicia como todo pecado que se respete. En efecto, se refiere a, digo tomándolo del brazo con soltura, para que sigamos caminando a fin de paliar los sobresaltos que todavía le esperan. Así que el hombre tiene ahora su calle, y justo en el centro de la capital. ¿Quiénes más tienen sus calles, si se puede saber? Permítame adivinar, todos mis enemigos. Pero no solo calles, don Victoriano, tienen plazas, colonias, algunos hasta municipios enteros. ¿Y qué decir de los monumentos, escuelas, hospitales, parques? La lista de los próceres es larga. Venustiano Carranza. ¡Monumentos! Corea como espejismo su voz entre la mía, que ciertamente disfruta con el morbo inevitable e inherente a la ficción literaria, la tortura de estas revelaciones necesarias a la índole de nuestro encuentro. Emiliano Zapata. Parques y plazas al que les cortaba las orejas a los peones de las haciendas en medio de la destrucción y el pillaje. Francisco Villa. Colonias para el bandolero asesino. Bueno, la historia ha interpretado los acontecimientos y ha dado su veredicto a favor de unos y otros. No siga, se lo ruego. El hombre se cubre las orejas y cierra los ojos. Respeto sus penas con un suspiro solidario. Y al final cierra esto de la charla que son parte de su renuncia. Y dice, que él hizo lo que le tocaba hacer, que él trataba de salvar a la patria. Pero ¿qué ocurrió? Y eso sí no se puede negar, que la embajada norteamericana aceptó darle el apoyo para el golpe de Estado, pero a las semanas del golpe de Estado asume el poder Woodrow Wilson, que no había pactado con él y que dice, desconozco todo lo anterior. Entonces, de hecho, él da un ejemplo. En ese mismo mes y en esos mismos días se da un golpe de Estado en Perú y al gobierno golpista de Perú lo reconocen rápidamente los Estados Unidos. A él no lo reconoce Wilson. Por eso ocurre la invasión norteamericana en Veracruz. Y él dice, si me hubieran reconocido, yo habría pacificado a este país. Ya estaba, y da datos supuestamente de mucho de lo que hizo. Si tuvimos un presidente apóstol, ¿por qué no íbamos a tener un Judas en esa última cena de la revolución? Si ustedes van a la tierra de Victoriano Huerta, hace muchos años en el Universal había una revista que se llamaba Bucareli 8. Las busqué por aquí en todos estos libros y sé que la tengo, pero la tengo en algún lado. Sacaron un reportaje sobre Victoriano Huerta y allá en su pueblo hay quien todavía lo reconozca. Charlas de café con Victoriano Huerta de Ethel Krause es de Editorial Grijalbo y se publicó en el año 2010, que fue el año del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Entonces, pues está un poco complejo tenerlo ahí a la mano. El Indio Victoriano es de Editorial Debate
y es de Gustavo Vázquez Lozano. Entonces, pues ahí están. Y hay algunos otros libros sobre él, por cierto, pero en este caso les voy a leer la contraportada porque está deliciosa la contraportada. Es una biografía novelada. Soy Victoriano Huerta Márquez y llevo amortajado 10 años en este humilde ataúd que todavía no se ha depositado en tierra. Para muchos, soy un monstruo, algo extraordinario de maldad y horror. Basta decir que la historia lo conoce como el Chacal y que es, por aclamación, el villano mayor en la galería de los presidentes de México. Sin embargo, es mucho más que eso. En su juventud, ese indígena huichol, nuestro segundo presidente indígena, porque el señor llegó a presidente de manera constitucional, ese indígena huichol se convirtió en uno de los mejores astrónomos de su época y fue un brillante matemático, geógrafo, alpinista, cartógrafo y uno de los mejores militares mexicanos. Jamás perdió una batalla, algo único en la historia del país. Incluso después de su exilio tras su traición a Madero y Pino Suárez, la historia de Victoriano Huerta no se ahogó. En aquel momento sobrevino su capítulo más insólito. Aliado con Alemania, estuvo a punto de invadir México al declarar la guerra a Estados Unidos y cambiar el curso de la Primera Guerra Mundial. Esta biografía, la primera que abarca la totalidad de la vida de Huerta, se presenta novelada, pero cada hecho está sustentado en fuentes históricas, muchas de ellas primarias, y en una acuciosa investigación de años. Ahí se las dejo por si quieren. Y del Plan de Ayala es el Fondo de Cultura Económica del Instituto de las Revoluciones, del Instituto para el Estudio de la Historia de las Revoluciones de México. Entonces, pues, ¿qué les digo, no? Tenemos bastante material para divertirnos. Y vamos a seguir hablando de historia. La próxima semana vamos a platicar de otro texto bastante interesante. La profecía de don Fray Servando Teresa de Mier sobre la Federación Mexicana. El 7 de noviembre de 1823, hace un siglo, se estableció el primer Congreso del México republicano. No del México independiente, porque ese fue el que se establece con la Junta Gobernativa que le da el poder a Iturbide como emperador. Pero el primer Congreso del México republicano se establece el 7 de noviembre de 1823, 200 años. Y en diciembre de ese año, Fray Servando Teresa de Mier, en los debates de qué convenía más, una constitución federal o una constitución centralista, emite un discurso que se le llama La Profecía de la Federación Mexicana, donde dice algo que a la postre fue cierto. Crear una federación sin estar preparados para ella, porque ya estábamos de alguna manera federados por la forma en que estábamos unidos, podía dar al traste con nuestro territorio. La historia le dio la razón. De eso vamos a platicar también la próxima semana. Pero por hoy creo que hemos platicado bastante, hemos hecho reminiscencia, hemos hecho recuerdos, hemos hecho recordaciones y hemos hablado de uno de los villanos que caramba, de repente se nos olvida mucho. Porque además, si hay la oportunidad de denostar a alguien en la historia patria es a Victoriano Huerta. Pero de pronto sí, digo, si tuviéramos un presidente mártir, necesitábamos un Judas en esta representación de Semana Santa en pleno febrero. Y pues ese Judas fue Victoriano Huerta. Un general que además 2 veces entregó su renuncia y 2 veces se la negaron. Si le hubieran aceptado su renuncia en una de esas 2 ocasiones, tal vez la historia de México sería diferente. Claro, el tal vez es el verbo ya nos jodimos, pero tal vez habría sido diferente. Sin embargo, bueno, tenemos la oportunidad, si es que queremos tomarla, de que eso no se repita. Pero basta voltear a mirar las campañas presidenciales, bueno, precampañas, perdonen ustedes, porque todos son precandidatos, aunque solamente es uno en cada bloque, pero son precandidatos. Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, Fosfo Samuel García, que desde ahorita se los digo, si Xóchitl Gálvez sigue como va, Fosfo la va a desbancar. Y me atrevo a decir que si Claudia Sheinbaum no prende, podrían dejar que Samuel ganara la presidencia y Morena quedarse con los 2 congresos. No soy profeta, se llama perspectiva. Vean ustedes de quienes están. Claro que no se hace uno, mi querido Osvaldo, pero la política no es... Voy a usar la frase de otro lobo de mar de la política mexicana que se llama Dante Delgado Ranauro.
La política no es, va siendo. Y Andrés Manuel preferiría dejarle la banda presidencial a Samuel García que a Xóchitl Gálvez. Si no pudiera dejársela a Claudia Sheinbaum. Y pues yo insisto, doña Claudia Sheinbaum tiene ese don de gentes y esa simpatía de que te invita a un velorio al tiempo. Estamos a 26 de noviembre, nos falta todavía medio año para las elecciones presidenciales. El día 2 de junio, por supuesto que aquí vamos a estar sentados dando todo lo que se tiene que dar. Pero mientras tanto, ¿para qué le echamos más paja al trigo bueno? Muchas gracias por acompañarnos. Se aceptan donativos o regalos de Navidad en forma de libro de Victoriano Huerta, porque hay que leerlo y hay que charlarlo. Mientras tanto, buenas noches, buenos días, buenas tardes donde nos escuchen. Gracias por el favor de su atención. Hasta pronto. Licenciados Granados, fuerte abrazo. Ay, ya iba a terminar, pero me acaban de obligar a hablar. León, rival de la América. Para los que dicen que se viene la 14, yo solamente les digo que del plato a la boca se cae la sopa. Claro, yo con el América, aunque gane. Ahora sí, buenas noches.